Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de síndrome de hombro doloroso. Yo soy el doctor Juan Alonso Santorcuato, soy cirujano articular de la Clínica Universidad de los Andes, fundamentalmente me dedico a la cirugía de hombro, codo y rodilla. El objetivo de esto es que podamos tener alguna buena correlación anatómica con la fisiopatología y la expresión clínica que estas estructuras tienen, analizar cuáles son los eventos más frecuentes, qué es lo que les va a tocar a ustedes ver en la práctica diaria y tener alguna relación de cómo pensar en el diagnóstico, cómo sospecharlo, cómo diagnosticarlo y eventualmente cómo derivarlo y o tratarlo. Y cuál es la realización y rol de las opciones terapéuticas en general. La definición de un síndrome de hombro doloroso es una entidad clínica caracterizada por un cuadro de dolor en el hombro con o sin alteración funcional o una alteración mecánica de causa intrínseca, o sea, propia del hombro, o causa extrínseca, que no tiene nada que ver con el hombro, pero duele a ese nivel. La sistematización de las patologías, podemos decir causas intrínsecas y extrínsecas, y otra forma de sistematizarlo que también ayuda mucho es hablar de lesiones traumáticas o no traumáticas. En los casos de lesiones traumáticas es un poco obvio, donde en realidad el paciente va a dar un antecedente y vamos a ir a buscar patologías específicas, como en este caso, innegable que hay un antecedente traumático. Las patologías extrínsecas tienen que ver con todo aquello que puede producir un dolor en el hombro y que no es propiamente el hombro. Ejemplo, dolores cervicales irradiados, paciente que tiene una mielopatía cervical, que tiene un dolor facetario, que tiene una artrosis, una hernia, que puede producir una compresión radicular y a través de eso va a dar un dolor en el hombro y nunca tuvo una alteración de la estructura propia del hombro. Síndromes miofaciales, que son fundamentalmente problemas de funcionamiento y alteración funcional y contracturas musculares. Infartos agudos miocárdicos, como por ejemplo un dolor, una omalgia izquierda en un paciente cardiópata. Procesos suprarreumáticos, un paciente que fue operado de cualquier tipo de patología abdominal y tiene una colección suprarreumática que irrita el nervio frénico y puede producir un dolor a nivel de hombro. Patologías inflamatorias sistémicas en general, ya sea reumatoides o de cualquier tipo. Síndrome del perco torácico, que es la compresión de estructuras neurovasculares cuando pasan desde el cuello hacia la región axilar. O problemas neurológicos, neuropatías tipo Parkinson-Stegner o plexitis de cualquier tipo. Para ver la patología intrínseca es importante saber cuál es la anatomía de esta estructura y fundamentalmente la articulación del hombro. Hay algunos autores que describen que pueden ser 3 articulaciones o incluso 4 articulaciones concomitantes. Una es la acromioclavicular, entre la clavícula distal y el acromion. También podría ser la cuarta, la esternoclavicular. La articulación entre el tórax y la escápula, que es la escápula torácica, pero la propiamente del hombro es la glenohumeral, que es la articulación entre la cabeza proximal del húmero y la glenoides, como esta. Del mismo modo, tenemos todas las estructuras que mantienen la estabilidad de una articulación, o sea, dos huesos en contacto, en continuidad y en movimiento, que son los ligamentos. Fundamentalmente ligamentos coracoclaviculares, coroides trapezoides, acromioclaviculares superiores e inferiores, coracoacromiales o humerales, y los ligamentos propios del hombro, como son transverso humeral, glenohumeral superior, medio e inferior. Y la patología de manguito rotador, que es muy frecuente, como vamos a ver acá, y fundamentalmente este grupo de tendones está compuesto por 4 tendones: el supraespinoso, que ayuda en la abducción, los tendones rotadores externos, como son el infraespinoso y el redondo menor, y rotadores internos, como son el subescapular, que es el anterior. Y todo esto está en íntimo contacto con el arco coracoacromial y el acromion, y con una membrana, que es una interfase de roce, que es la bursa subacromial, que se inflama muchas veces, y los tendones, porción larga del bíceps, que llega a la parte articular, y la porción corta que llega a la coracoides. ¿Cuáles son las patologías intrínsecas del hombro? ¿Qué cosas pueden alterarse en el hombro que nos produzcan sintomatología y dolor? Patología de los tendones del mango rotador, ya sea síndrome de deslijamiento o lesiones estructurales como las roturas. Son muy frecuentes, de alta incidencia, y las van a ver en consulta general habitualmente. El segundo punto importante, que también lo vamos a tocar en la presentación, es la inestabilidad glenohumeral, o sea, la alteración de los ligamentos que hace que esta articulación se mueva en forma anormal y sea dolorosa. Otro factor son las artrosis, o sea, desgaste de los cartílagos, glenohumeral y acromioclavicular, las tendinopatías inflamatorias de cualquier tipo, entre otras la tendinitis cálcica, o las lesiones traumáticas, como el ejemplo de video que vimos, o patologías inflamatorias más bien intraarticulares, como la causalidad adhesiva, o lesiones de otro tipo, tumorales, infecciosas, o alteraciones funcionales de la musculatura, como la disquinesia escapular. El primer mensaje es que siempre hay que relacionar las estructuras anatómicas con la sospecha diagnóstica. Muchas veces el paciente dice, me duele a nivel de la acromioclavicular, me duele a nivel del bíceps, tengo un dolor más difuso.
y vamos a tener algún grado de acercamiento de sospecha diagnóstica. El enfrentamiento clínico, como en muchas áreas de la medicina, tiene pilares diagnósticos que son la anamnesis, fundamental, el examen físico y el estudio de imágenes. Con anamnesis nos importa saber si fue traumático o no traumático. La edad del paciente, distinto al enfrentamiento de un paciente joven, en el que pensamos más bien en cuadros de inestabilidad o de neuropatías inflamatorias, a un paciente sobre 40 años o 45-50, en que pensamos más en patología de manguito rotador, pellizcamiento o degeneración y desgaste, o pacientes sobre 60 o 65, que pensamos más en patología artrósica. Características y semiología del dolor, como en todas las áreas. ¿Cómo es el inicio? ¿Cuál es la ubicación? ¿La irradiación? ¿Si es nocturno o no? Esto vamos a ver cómo es el tipo de dolor subacromial. ¿Y cuál es la relación con el arco movimiento o rigidez? ¿Duele de forma espontánea? ¿Duele cuando trato de hacer un movimiento? ¿Duele cuando me acerco y aumento sobre ciertos grados de abducción, por ejemplo? Del examen físico me debe importar el trofismo. ¿Cómo está la musculatura? ¿Está atrófica o no? ¿Me orienta a lesiones neurológicas asociadas o no? Signos inflamatorios, si está rojo, caliente, ¿hay alguna enfermedad específica? Por ejemplo, luxaciones de hombro con una deformidad en charretera. Por ejemplo, una luxación de la acromioclavicular con un signo de la tecla y una clavícula levantada. Equimosis, que me están diciendo que hubo un sangramiento en alguna parte y me hace sospechar alguna fractura. ¿Cómo está la movilidad? Tanto activa, o sea, cuánto es lo que yo puedo mover como pasivo del hombro, y también las articulaciones vecinas, como está el cono cervical o el codo. Puntos dolorosos, como mencionábamos. Dolor acromioclavicular es específico. El paciente señala, me duele aquí. Troquíter, cuando hay una lesión traumática y le duele a nivel de la tuberosidad mayor. Bíceps, a nivel de la corredera o borde lateral del acromio. La evaluación neurovascular, obviamente, como está el nervio axilar, cómo está todos los pulsos distales y, en general, también algunos red flag o factores de alarma, como son el compromiso de estado general, fidelidad, baja de peso, que tenemos que considerar en cualquier paciente. Del examen físico, nos interesa evaluar los grupos musculares. Deltoides es el responsable de la abducción y flexión y fundamentalmente de la elevación del hombro. Supraespinoso inicia la abducción. Infraespinoso y redondo menor son los que hacen rotación externa, subescapular, rotador interno, y bíceps, flexión de codo con supinación. ¿Hay signos específicos del examen físico? Tanto para inestabilidad como para manguito rotador. Y fundamentalmente pueden ser de pinzamiento, lo vamos a ver a continuación, o deficitarios, o sea, cuando hay una alteración funcional o pérdida de fuerzas y además produce un dolor. Signo de venir, que en el fondo es la elevación que uno le hace en forma pasiva y produce dolor, tanto de pellizcamiento como de supraespinoso. Hawkins, que es llevándolo a los 90 grados, lo hago rotar interno y es un índice o de supraespinoso o infraespinoso específicamente. Yo, que es hacer contrarresistencia que haga fuerza, elevando los dos brazos con los pulgares hacia abajo y más bien me orienta a supraespinoso. El de Paté, que es rotación externa contra resistencia, infraespinoso. Gerber o lift off, que es empujar hacia atrás la mano, que me habla de subescapular o rotador interno. Cross arm, que es cruzar el brazo, que más bien puede darle un dolor específico cuando es de acromioclavicular. Yergason, que muestra luxación del bíceps, dolor puntual a nivel de la corredera, o speed test, que es realizar fuerza contra la elevación y resistencia, que también orienta a bíceps. Y aparte de estos exámenes de manguito rotador que son frecuentes, también existen signos de inestabilidad, ya sea anterior, posterior, multidireccional, que en el fondo es ver cómo está en forma pasiva la traslación y la relocación del hombro cuando lo movemos nosotros en forma pasiva, o test de aprehensión, cuando el paciente tiene temor a que se lo hagamos porque se ha luxado muchas veces. A nivel posterior, empujando el hombro hacia atrás, que produce dolor, cuando hay inestabilidad posterior, o multidireccional, cuando hay una sensación de vacío al traccionar en forma axial el brazo, o king test, que estas locaciones en múltiples planos, sobre todo cuando el paciente hiperlaxo. En cuanto al estudio de imágenes, tenemos que pensar que la serie de trauma, siempre por lo menos necesitamos dos proyecciones, una verdadera y una axial de escápula. Como vemos acá, una fractura subcapital que aquí se ve bastante ordenada, en cambio acá vemos que la cabeza está por acá caída, y aquí está toda la parte de la metáfisis y del cálcar. Proyecciones específicas, radiografías de hombro, AP, axial, axial subacromial, nos van a mostrar patologías subacromiales, espacio subacromial, osteofito, morfología del acromio. Por ejemplo, acá vemos que la articulación glenohumeral está bien, no hay artrosis, buen espacio, buena congruencia, circunferencia normal, pero hay esclerosis, o mucho más blanco el troquíter, hay una esclerosis y osteofitos del acromio, esto habla de un fenómeno de roce permanente, hay artrosis del acromio clavicular, lo mismo vemos acá en una proyección axial con una cabeza bien centrada, y en esta proyección
axial, subacromial o outlet de hombro, vamos a ver que el acromion es un poco curvo, más prominente y tiene un osteofito. La ecografía es un muy buen examen de screening para ver patologías y los tendones más superficiales del hombro. Por ejemplo, roturas de manguito rotador o no solo roturas, patología inflamatoria, tendinitis, bursitis, sinovitis. Aquí estamos viendo, este es el troquite, aquí viene la bola de la cabeza humeral, este es el tendón supraespinoso y esta capa de acá es una bursitis, es inflamación de la capa que está cubriendo los tendones del manguito. Y además de eso, permiten estudios dinámicos porque permiten hacer ecografía mientras estamos moviendo el hombro y hablar un poco de luxaciones del bíceps o pellizcamiento subacromial. El escáner, o TAC, o tomografía axial computada, nos aporta mucho cuando es simple para el estudio de las fracturas o la planificación quirúrgica o defectos óseos, y cuando le ponemos medio contraste para ver las partes blandas de forma indirecta y ver si filtran o no filtran el labrum y los ligamentos para la inestabilidad o la lesión del manguito rotador. Aquí estamos viendo una fractura o luxofractura con una cabeza humeral caída y absolutamente pérdida de la relación con la metáfisis. Y la resonancia magnética, que es el gol estándar en patología articular, en la inestabilidad nos van a mostrar las lesiones de los ligamentos o sensación del labrum, que es como el menisco que rodea la glenoides, se llama lesión de banca, o los ligamentos en sí, las roturas de tendón de manguito rotador, otras lesiones como los tumores óseos, y también nos pueden mostrar tumores de partes blandas y otro tipo de lesiones de partes blandas. Vamos a hablar de dos grandes escenarios, fundamentalmente los que son muy frecuentes. La patología de manguito rotador, que es una causa de consulta habitual, o las patologías de estabilidad o ligamentosas del hombro. En cuanto a la de manguito rotador, vamos a decir que las funciones principales son, aparte de rotar el húmero, que comprimen la cabeza humeral contra el glenoides, o sea, la estabilizan para que teniendo un centro de rotación específico, el deltoide sea eficiente y pueda hacer la elevación del hombro, que es lo más importante. Cuando hay una lesión muy grande de manguito rotador o muy antigua y una lesión que se llama rotura masiva, el paciente tiene una pseudoparálisis, no puede levantar el brazo. Y no es por una lesión neurológica, es porque se rompieron los tendones en forma importante. En general, brindan un equilibrio muscular para que sea eficiente. El espacio subacromial es el espacio por donde transcurren estos tendones, que lo vemos en esta proyección AP, generalmente tiene que ser alrededor de 10 milímetros, y cuando está más estrecho, en forma estática o ya sea dinámica, nos van a hablar de un síndrome de pellizcamiento, o sea, algo está produciendo mayor roce en los tendones del manguito rotador. Este pellizcamiento, o impingement en algunos términos ingleses, puede ser primario, externo, o sea, mecánico, solo por compresiones por osteofito, pero lo más frecuente es que sea secundario en estabilidad, o sea, los tendones o los músculos no son capaces de mantenerlo en un eje y pistonea y va golpeando contra el borde de la acromion. En general, el manejo conservador es lo más importante inicialmente, desinflamar, flexibilizar y estabilizar esa articulación. Y todo esto nos va a permitir hacer una buena reeducación funcional. En el contexto de esta lesión de mango rotador, podemos decir que se asocian habitualmente a un síndrome de pellizcamiento que pueden ser muy agudos, como el dolor tipo bursitis, o crónicos, cuando ya hay una tendinopatía, o sea, algún grado de degeneración de las fibras del tendón, o francamente una rotura de los tendones. Esta patología es frecuente en pacientes mayores de 40 o 50 años. ¿Cuál es el dolor o la expresión clínica de un síndrome subacromial? Un dolor referido a la cara lateral del brazo subacromial, de inicio progresivo e insidioso, predominio nocturno. Duele con la actividad, pero el paciente va a dormir de noche y empieza con un dolor y lo molesta, no lo deja dormir, lo altera, le cambia el genio, no descansa, etc. Y en general, un dolor irradiado, como dijimos, a la cara lateral del brazo, que también aumenta con los movimientos con la abducción sobre 70 grados. Las lesiones y estudio básico de esto lo vamos a hacer con radiografías, AP axial subacromial y una ecografía. Eso es un buen screening para decir, oye, tiene un cuadro inflamatorio de manguito rotador o realmente tiene una lesión estructural que hay que hacer más cosas. El tratamiento inicial, por supuesto, conservador, reposo, antiinflamatorios, terapia física, infiltraciones corticoidales, etc. Y cirugía de reparación artroscópica en casos que hay una rotura que no responde al tratamiento o que lo amerite o la expectativa del paciente sean altas. Estas roturas, estos tendones tienen un largo, un ancho y un espesor, y de acuerdo al espesor pueden ser lesiones parciales que permitan tratamiento conservador o lesiones totales, cuando ya se soltó de la inserción completamente y tiene un hoyo en el tendón y se empieza a retraer progresivamente. Sabemos que la patogenia fundamental de estas lesiones es de tipo degenerativa. Se asocia a patrones críticos de vascularidad o microvascularidad que va disminuyendo en relación con la edad, y que la lesión es progresiva, por eso es importante. Las lesiones parciales van hacia totales y empiezan a agrandarse en tamaño hasta que llegan al déficit funcional importante. Fundamentalmente eso.
El tratamiento no quirúrgico, por supuesto, consiste en un tratamiento con antiinflamatorios, corticoides, como dijimos, y fundamentalmente kinesiológicos con estabilidad periescapular, elongación y fortalecimiento del manguito y un buen balance muscular para que los tendones sanos le ayuden a este tendón con algún grado de lesión. Y esto fundamentalmente para que puedan ver cómo se ve una lesión de manguito rotador. Ese es el tendón que está roto, hay una pérdida de continuidad. Aquí está el hueso, vamos a ver en esa zona. Todo eso es el troquíter que hemos cruentado para que sangre y cicatrice. Estamos poniendo los anclajes, tomamos el tendón, le pasamos las suturas transtendíneas y la llevamos y lo cerramos y lo reparamos. Esto tiene alta posibilidad de que cicatrice. Eso es una reparación típica artroscópica de manguito rotador. Tan importante como arreglar esto es, por supuesto, poder rehabilitarlo muscularmente. Y el segundo mensaje, aparte de haber hablado de preocuparse de qué estructuras anatómicas duele, es tipifiquemos el dolor, en la semiología del dolor. Cómo se inició, si es agudo o no, cómo se irradia, qué parte molesta, duele de noche, no duele de noche, se asocia a otros signos, etc. El segundo tema es la inestabilidad glenohumeral, o sea, la alteración de los ligamentos. En general, esta patología es mucho más frecuente en gente joven, así como manguito rotador pensamos en sobre 40 o 50, lesiones de inestabilidad son más frecuentes, aunque no únicas, en gente joven, menor de 25 años. Pueden ser secundarias a una luxación glenohumeral o a veces solo ser porque son insuficientes y producen fallo articular o dolor. Puede ser también, en ese caso, por sobreuso, en general en deportistas o pacientes muy laxos, ya sean en un sentido o multidireccional. El cuadro clínico es dolor, impotencia funcional y fallo articular. El paciente siente que al mover tiene como un episodio de subluxación con dolor y con temor de que se salga. Y la expresión máxima es cuando realmente al paciente se le sale el hombro, se luxa el hombro. Tanto en forma traumática como en los casos de luxación practicante, al estar nadando, al poner la mano sobre la cabeza, al poner la mano bajo la almohada, al manejar, etc. El estudio de esto, aparte de la clínica, radiografías, y en este caso sí, fundamentalmente resonancia o artroresonancia, demostrarán las lesiones características que van a escuchar alguna vez, Bankart, que es la desinserción de los ligamentos con el labrum desde la glenoides, o Hill-Sachs, que es una fractura por impactación de la cabeza humeral cuando ésta sale y golpea contra el borde glenoideo. El manejo inicial habitualmente es un manejo de rehabilitación muscular, fundamentalmente. Y la cirugía de reparación puede ser primaria en pacientes jóvenes deportistas o en los casos en que ha ocurrido muchas veces. El no tener una recidida luxación es un factor, pero además nos interesa que no haya dolor, que no haya signos de inestabilidad con aprehensión y subluxación, que no haya rigidez, que no haya restricción de rango articular, que no sea demasiado compresivo y produzca artrosis, y por supuesto que retornemos a la actividad deportiva o laboral precozmente. Solo para mencionar las lesiones de SLAP, que es la lesión de la parte superior del labrum que se ve en relación con medicina deportiva en algunas actividades específicas como el tenis, y en el fondo este es el labrum, esta es la glenoides, aquí hemos sacado la cabeza humeral, se inserta ahí el bíceps y por sobretracción se produce una desinserción de la parte superior que puede ser sintomática en relación a la medicina deportiva. Muy frecuente en lanzadores, en béisbol, que no vemos mucho en Chile, en tenistas, nadadores, en rugby, en escaladores, etc. Y por supuesto, los tratamientos también tienen que ver con la estabilización dinámica, con la plataforma escapular y la disquinesia, con el manejo de elongación de la cápsula posterior, fundamentalmente. Otro cuadro diferente son algunos cuadros que tienen que ver con el desgaste articular a nivel del cartílago. Y estas son las artroplastías de hombro o las artrosis de hombro en realidad. La artroplastía es la solución de esto. Y aquí vemos que a diferencia de las radiografías iniciales, la cabeza se empieza a deformar, hay osteofitos, hay un cambio en la estructura, se ve lleno de geodas, ya no hay espacio articular, está lleno de quistes subcondrales. Eso es una artrosis. Generalmente contexto de un paciente mayor de 60 años. Puede ser artrosis glenohumeral, que es la más sintomática y muchas veces requiere tratamiento quirúrgico, y la cronoclavicular, que es más precoz, es más frecuente a partir de los 40-45 y rara vez requiere tratamiento quirúrgico. Es un dolor progresivo e insidioso que tiene que ver con los movimientos, pero es un dolor matutino y muchas veces cede con el reposo. Es parte del proceso degenerativo articular. El manejo inicial obviamente es manejo analgésico, conservador, muscular, kinesiológico y la cirugía protésica en caso de no haber puesto tratamiento conservador. Este paciente, como el que vimos, tiene ese tremenda artrosis sin espacio articular. Esto está rozando permanentemente hueso subcondral con hueso subcondral, que es muy nervado, produce dolor. En el sentido axial lo mismo, ya con una deformidad y osteofitos. Paciente se le pone una cirugía, una prótesis, se reemplaza la articulación y con un súper buen resultado funcional, por ejemplo.
Por lo tanto, el tercer mensaje, el primero era revisar las estructuras anatómicas, el segundo, semiología del dolor, qué tipo de dolor es de agudo, no es agudo, si irradia un dolor tipo subacromial o no, y el tercer mensaje es segmente de acuerdo a la edad. Claramente podemos dividirlo en pacientes mayores o menores de 40 años. Menores de 40 años pensaremos en tendinopatías inflamatorias fundamentalmente, en patologías de inestabilidad o lesiones ligamentosas. El paciente mayor de 40 años vamos a pensar entre los 40 y 50 en patología manguito rotador, 50-60 o sobre 70-75 patologías artrósicas de desgaste. Tendinopatías inflamatorias, decir que generalmente son de inicio más agudo y uno de los típicos es la tendinitis cálcica. En alguna época se llamó incluso infarto del hombro, así de agudo. El paciente no hizo nada el día anterior y se despierta con dolor terrible en el hombro, se lo palpa con la mano así en forma difusa, tiene que consumir analgésico, tiene urgencia, etc. Lo mismo pasa con la tendinitis bicipital o la bursitis, que es la inflamación de la capa que está arriba de los tendones del manguito rotador. Pueden tener causas como el sobreuso agudo o causas idiopáticas. La clínica es un dolor tipo subacromial, o sea, un dolor sordo irradiado a la lateral del brazo, pero de inicio agudo, el paciente se acuerda perfectamente cuando comenzó. Estudio básico, radiografía y ecografía. Manejo inicial conservador, significa antiinflamatorio, significa quimioterapia, significa frío local, significa eventualmente una infiltración. Y obviamente cirugía artroscópica cuando no responde al tratamiento conservador. Dentro de las patologías inflamatorias, vale la pena mencionar capsulitidae adhesiva, que ya no es solamente una patología inflamatoria de la capa de arriba de los tendones, sino que es una inflamación articular de toda la membrana sinovial y su cápsula. Y se compone de un cuadro de rigidez asociado a un dolor que es de difícil tratamiento. Otras patologías que tenemos que conocer y sobre todo sospechar son las lesiones tumorales, ya sean primarias o metastásicas, óseas o de partes blandas. En general el tratamiento va a ser específico según la lesión, no vale la pena aumentar en eso, pero lo importante es la sospecha clínica. Paciente que tiene un dolor persistente, tiene el antecedente de un cáncer de algún otro tipo, que pensamos que podría existir alguna metástasis, y además de eso tiene algunos signos de alarma, como un dolor nocturno, como baja de peso, eventualmente cuadros febrículos, etc. Y otros cuadros como los infecciosos, ya sea artritis séptica o infecciones periarticulares, que son más frecuentes en forma bipolar o en los niños o en adultos inmunodeprimidos. Tienen tratamiento específico, tratamiento antibiótico, un drenaje quirúrgico eventualmente, pero lo importante es que son una urgencia ortopédica, no se nos pueden pasar. Las lesiones traumáticas las mencionamos solamente, que existe un antecedente que es claro, existe un dolor y una impotencia funcional secundaria a eso, y pueden existir fracturas, como las luxofracturas de hombro proximal, son frecuentes, de clavícula, de glenoides, hombro flotante, cuando se fractura el cuello de la glenoides más la clavícula, y en general son de tratamiento quirúrgico cuando las lesiones están desplazadas. O las luxaciones, como la glenohumeral o la acromioclavicular. La acromioclavicular en general no es reductible salvo que uno lo opere y la contenga, pero la glenohumeral es una urgencia traumatológica, como cualquier luxación, porque no solamente duele y puede producir alguna vez una lesión neurovascular, sino que lo más importante es que la vitalidad del cartílago está en riesgo mientras no logramos ponerlo en su sitio. Esta es una luxación anterior típica de hombro y debemos resolverla precozmente. Esto no espera a 3 días más que va a ver el traumatólogo en la consulta. Requiere ir a un servicio de urgencia y requiere que médico general entrenado o especialista, si se cabe la condición, lo reduzca en el acto. Las lesiones traumáticas típicas, fracturas del húmero proximal como esta, luxaciones anteriores, luxaciones acromioclaviculares, aquí vemos el lado normal, aquí vemos cómo se han roto los ligamentos foraminoclaviculares y acromioclaviculares. Esto solamente para esquematizar una cirugía de acromioclavicular, no todas son artroscópicas, cuando ya llevan más de 3 o 4 semanas, ha perdido la parte de biología muy aguda, necesitan incluso un injerto que sacamos de la rodilla, y lado normal, lado en que hemos logrado la reducción con injerto. La fractura de clavícula, que son muy frecuentes, aquí hay un pedazo de la clavícula, ahí está la fractura, ahí está el otro pedazo, ahí está el escáner, donde se ve ahí con la convolución del tercio medio, y eso se resuelve con placas y eventualmente injertosos cuando corresponde. Las fracturas de húmero proximal, como vemos aquí de troquíter, en general reducción con osteosíntesis con placa o con clavos endomodulares. La técnica es lo mismo, pero requieren de una mejor posición para que esto consolide y tenga buenos resultados funcionales. Lo mismo, una fractura a nivel un poquito más distal, con una de mariposa, multifragmentada, tercio proximal, bueno, una osteosíntesis con placa. Y el cuarto mensaje finalmente es, en trauma, siempre un estudio radiológico en al menos 2 planos de predicción. ¿Por qué? ¿Cuál es la lesión más frecuente que se puede pasar? Una luxación posterior de hombro. Frecuente cuando ha habido cuadros de contractura muy importantes, como en las crisis convulsivas o como en pacientes que se electrocutan.
Y muchas veces la radiografía anteroposterior puede ser engañosa y no nos permite ver bien la luxación, y cuando lo cambiamos de plano, vemos que hay una pérdida completa de la relación articular. Muchas gracias.